Eh, ambas actividades, la que finalizamos recién, la SSH, están en la semana 11, ¿ya? Y para complementar lo de hoy, subí a la semana 11 también la actividad de manejo de particiones para seguridad de datos en Linux, ¿ya? La actividad es la actividad 5, ¿ya? ¿En qué consiste y cuál es el objetivo de esta actividad? Todo lo que es manejo de datos y la seguridad de los datos se manejan en particiones que no es la partición de sistema, ya se manejan en particiones que se generan en discos adicionales, ¿ya? Entonces, lo que hace esta actividad, ya la voy a descargar, agrega un nuevo disco al Linux, ¿ya? Y luego ese disco lo particiona en dos nuevas particiones y le damos formato, ya, para poder usar esos discos, y que tienen que estar formateados y tienen que estar montados. El comando mount que ocuparon para el DVD, cuando montan el DVD en una carpeta, es el mismo comando que yo ocupo para montar particiones en carpetas de Linux. O sea, para ver esas particiones que vamos a crear, lo que voy a hacer, voy a crear dos carpetas, ya en la raíz de Linux, una carpeta datos y una carpeta backup, ya, y las dos particiones que yo genere y formatee las voy a dejar disponibles en esas carpetas. Todo lo que usted, una vez que estén montadas en las carpetas, grabe en esas carpetas o deje los datos, eso es lo que se ingresa en esas particiones, ya. Eso, la actividad la vamos a ir haciendo paso a paso. No, por ahora dejémosla ahí, porque para otros servicios que vamos a ocupar después sí la vamos a ocupar. Ya, pero déjenla apagadita nomás. Ya, lo primero que hay que hacer es agregar un nuevo disco de 10 gigas. La pantalla. Ya, lo primero que hay que hacer, ahí se ve ya, es agregar un nuevo disco de 10 gigas. Ya, el VirtualBox, para todo lo que son agregar discos adicionales, no se puede agregar el disco con la máquina prendida. Ya, por lo tanto, lo que hay que hacer es apagar la máquina. La vamos a apagar. Ahí la apagué, ya. Para agregar un nuevo disco al Linux, recuerden que este disco es para trabajar con particiones adicionales. Está marcada la máquina, yo voy a configuración, voy a almacenamiento, me paro aquí donde dice controlador SATA, ¿ya? Y en la parte inferior hay como un disquete que dice agregar, disco duro. Ya, acá hay que crear un nuevo disco. Ya, como es un disco de VirtualBox, también es VDI, reservado dinámicamente, quiere decir que va a irse ocupando a medida que lo vamos trabajando. El disco de 10 gigas y le ponen crear, ya. Si usted baja acá, ahí quedó el disco y le ponemos seleccionar, y ahí se agregó el disco al Linux, ya, y le ponen aceptar. Ya, ahora ya, recuerden, todo eso lo tienen que hacer con la máquina apagada. Ahora la máquina la van a iniciar, ya, y lo primero que voy a hacer una vez que la inicie, voy a validar, ya, eso les va a pasar a varios. Eso es porque yo dejé montado el DVD en el Linux, cuando trabajé con repositorio. Eso no quiere decir que el Linux se perdió la instalación. Se debe apagar la máquina y se debe desmontar de VirtualBox el DVD. Ya, acá. Claro, porque es como lo primero que hace el sistema, va a bootear por el DVD, lo va a buscar. ¿Ya? Lo sacamos de esa manera y ahora sí la máquina parte. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a chequear es que tenga los dos discos
o sea, el disco que agregué lo tenga el Linux. ¿Qué me pide la actividad? Me dice que agregue un disco, ¿ya? Primero verificar que el disco ya está disponible sobre Linux. Ya vamos a ver con qué comando yo valido los nuevos discos que tiene el sistema operativo Linux. Ya, y me piden crear dos nuevas particiones, una de 4 GB y una de 5. ¿Ya? Ahora, hay diferentes tipos de formato que yo puedo ocupar en Linux. El formato más recomendado para trabajo con particiones es el formato E3, E4, ¿ya? EXT3, EXT4. ¿Ya? Entonces, lo primero que se hace, se generan las particiones con una utilidad que se llama fdisk, y cuando ya están generadas las particiones se guardan la creación de esas particiones y se formatea con E3 o E4. Hay otros formatos que tiene Linux, pero al menos para manejo de datos se manejan esas particiones o esos tipos de formatos. Ya, ahí partió el Linux. Ya voy a conectarme con root. Esta es una actividad que trabaja con privilegio, por eso me conecto con root. La contraseña de root ya. Y ahora acá salgo una consola, ¿ya? Y ahí estoy en la consola de Linux. Lo primero es ver si el disco de 10 GB me lo reconoce. Con ese comando lo valida, para que lo anoten, ¿ya? lsdlk. El disco que agregué, acá está, 10 GB, ¿ya? lsdlk. Ahora, hay otro comando que también valida el tema de los discos, que es fdisk-l. Acá está ya el disco lsdlk. El fdisk-l ya lo que hace, también me muestra información de los discos que tiene el Linux. Ya, me piden crear dos particiones, una de 4 y una de 5. ¿Con qué comando yo o qué herramienta yo creo las particiones en Linux? Con este comando, fdisk. Pero hay otro detalle que tienen que ustedes saber. Cuando yo voy creando discos adicionales, el Linux te lo va definiendo con una letra. Por ejemplo, el disco donde se instaló el sistema operativo es el disco SDA. Si yo agrego un segundo disco sería el SDB. Si agrego un tercer disco, el SDC, y así sucesivamente. ¿Ya? Como agregué uno nuevo, no dice SDA, sino que dice SDB. Si volviera a agregar otro, sería SDC. Ya. ¿Y cuántas particiones yo dije que voy a crear acá? 2. Si voy a crear dos particiones, la primera partición sería SDB1 y la segunda partición la SDB2. Ya. ¿Cómo yo creo las dos particiones? Me piden crear una de 5 y una de 4. Comando fdisk. fdisk/dev/sdb. Enter. Ya me dice que no contiene una tabla de particiones. M. Ya, voy a poner con control C, voy a salir fdisk/dev/sdb. Está bien el comando. Ya, ahí entré. Me dice que presione M para obtener ayuda. Ahí puse M, ¿ya? Para crear una nueva partición o agregar una nueva partición a new partition, ¿con qué letra me dice? Con N. Con N.
agrego una nueva, me pregunta si la partición es primaria o extendida. Ya vamos a crear dos particiones primarias. Yo puedo tener particiones primarias y extendidas. Si es primaria le pongo P. Me dice, ¿qué tipo de partición usted va a crear? Oye, ¿cuál es la diferencia de una primaria y una extendida? Que la extendida soporta más tamaño. ¿Ya? Número de partición, como es la primera, sería la... Ya, y miren, acá cuando yo genero una partición en un disco, se genera un bloque inicial y bloque final. Ya los discos, cuando yo los particiono, se les generan bloques. Para poner el bloque inicial, simplemente pongo Enter. ¿De qué tamaño era la primera partición que me piden crear? No, una de 5 y una de 4. Si voy a crear la de 5, le pongo más 5G. Enter. Y ahí me dice que la partición 1 de Linux ha sido configurada. ¿Ya? Para crear una partición, la segunda de 4, ¿con qué letra sería? M de ayuda. ¿Con cuál? N. Pongo N. ¿Qué tipo de partición? Primaria. ¿Qué número? La 2. Para poner el bloque inicial, simplemente Enter. Y para poner el bloque final le doy el tamaño que yo le iba a dejar a la partición. En este caso sería 4 GB, le ponen más 4G. Ahí estaría. ¿Ya? Y Enter. Y ahí está la segunda partición. Dice que está iSet, está configurada, significa eso. Ya, acá viene lo más importante. Para yo poder grabar las dos particiones que yo creé, lo que tengo que hacer es poner la letra W. ¿Ya? Y ahí dice que se ha modificado la tabla de particiones y recién voy a grabar los cambios. Si yo no le pongo W, las particiones no quedan grabadas en el disco. ¿Ya? Ya. Con el mismo comando que yo validé cuando inicié la máquina, verifico si las particiones están. Y miren ahora. Ya hay una partición de 5 GB y hay una partición de 4 GB. La partición 1 sería la SDB1 y la partición 2 sería la SDB2. Ya. La actividad me decía que generara las dos particiones, que las guardara con W. ¿Ya? Y me pide crear dos nuevas carpetas. Estas carpetas se crean para yo poder dejar disponibles las particiones. ¿Ya? Básicamente lo que uno hace, crea las particiones, las formatea y luego las monta sobre una carpeta. Igual cuando montábamos el mon/dbcr0 en DVD, que es el DVD, acá lo mismo, los discos se montan en carpeta y ahí yo trabajo. Me piden crear ¿qué carpeta? Una carpeta datos y otra carpeta backup. Entonces, estoy en el Linux, voy a limpiar la pantalla, me cambio a la raíz. Ya, usted tiene que estar ahí en la raíz. Ya, y acá lo que tiene que hacer es crear dos carpetas. ¿Con qué comando yo creo una carpeta? Ya, mkdir, primera carpeta backup, y la otra carpeta que me piden crear es datos. Si listo el contenido, ahí está backup y ahí está datos. Ya, antes de dejar disponibles las particiones, yo tengo que formatearlas. Ya. Con este comando yo formateo las particiones. En este caso le voy a dar un formato que ocupa Linux que se llama ET4.
Por lo tanto le pongo mkfs.4 /dev/sdb1. Y ahí formateé la primera partición, que era la sdb1, la de 5 gigas. Ahora voy a formatear la partición de 4 gigas. mkfs.4 /dev/sdb2. Y ahí estaría la segunda partición formateada. Ya tengo las particiones. ¿Qué me dicen? Realice ya. Me pedían una E3 y una E4. ¿Ah? Cambien en vez de E4 le ponen E3. Pero formateé las dos con E4 yo. Es un tipo de fs.e3. Ya. Puede formatear las dos como E3, si quiere una E4 o las dos con E4. Ya. Ahora me dice, realice el montaje de las particiones una vez formateadas. Ya, ¿cómo yo monto en las carpetas que creé? Para dejarlas disponibles. Mount /dev/sr0, perdón, sdb1. La primera la vamos a montar en la carpeta datos y la segunda en la carpeta y ahí está. Pero hay un pequeño error. La partición de backup hay que desmontarla porque la monté las dos en la sdb1. Un mount es para desmontar y mount es para montar. La voy a desmontar. Ahí desmonté la partición de backup del sdb1 y lo voy a montar en la sdb2 y la que voy a montar en la sdb1 es datos. Ahí está. ¿El 2 es backup entonces? El 2 es backup, el 1 es datos. Eso quiere decir que todo lo que se escriba en datos va a estar en la partición de 5 GB y todo lo que se escriba en SDB2 va a estar en la partición de backup o en la carpeta backup. Nuevamente, el comando para ver las particiones, lsblk. Y miren, ahí dice que la partición está montada en datos y la partición de SB2 está montada en ya ahí están disponibles, ahí yo ya puedo trabajar. ¿Qué más me dicen? Me dicen, realice, valide que ambas están montadas y están montadas en las carpetas respectivas, realice vía fdisk la eliminación de las particiones creadas en el nuevo disco y valide lo anterior. Ya, así como yo con fdisk creé dos particiones nuevas, también las puedo eliminar. ¿Cómo se eliminan las particiones? ¿Cómo se borran? Para dejar el disco de nuevo como si hubiera estado recién instalado. Miren, nuevamente con fdisk. SDB el disco, ¿cierto? Me dice presione M para ayuda. Ya, yo quiero borrar las particiones. ¿Con qué letra creen ustedes que podría ser? Delete con la D. Deleta partition, no borrar una partición. Pongo D. ¿Qué partición quiere borrar? Las dos, pero primero hay que borrar una y después la otra. Le pongo la 1. La partición dice ha sido borrada. Nuevamente pongo D para borrar la otra. Y automáticamente la detectó y me la borró. ¿Ya? Y ahí tengo las dos particiones borradas, pero para que los cambios surtan efecto, no se olviden cuando hago cualquier procedimiento sobre disco, W. Y ahí estamos. Creo que voy a subir un poco un poquito más.
montado ese. Ya, ahora yo si muestro nuevamente los discos, ya, los discos, ya, lo que pasa es que LSD, LK, me lo sigue mostrando montado y ahí están las particiones, porque yo lo que debiera haber hecho es haber desmontado primero las particiones. Con el comando UMO debo desmontar la partición 1, como están montadas, están tomadas. Ahí desmonto la primera y ahora desmonto la segunda. Y ahora me meto con FDI y la elimino. Ahí estoy. D para borrar. Me dice que la partición ya no existe. A ver. M de ayuda. Ya la había eliminado, lo que pasa es que quedó el punto de montaje nomás, pero ahora no debiera de estar. Voy a con control C salir de acá y ahí está el disco. Ya me había faltado desmontarla. Con este procedimiento agregamos un disco, creamos particiones, formateamos los discos, montamos los discos y los dejamos disponibles y le eliminamos las particiones. Ya, la voy a subir a YouTube y la subo en la semana 11 también la actividad. Ya muchachos.